Bueno, 7:45 de la mañana. Vamos rapidito al micro de Coel Idiomas, que nos queda mucho más todavía. ¿Cómo estás, Nahuel Peralta? Buenos días para vos. ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo están? Buen miércoles. Buen miércoles, hoy te recibimos sin cortina. Estamos apretados, pero podemos cantarla. Bueno, para la próxima me preparo para la canción, para el Bella Chao y la canto, no hay ningún problema. Bueno, hay algunas notas iniciales. Bella Chao, Bella Chao, Bella Chao, chao, chao. Bien, ahí escuchamos un poquito. Afina mejor que yo, desde ya, ¿no? Afina, así que bien. ¿Qué tenemos para hoy, amigo Nahuel? Bueno, hoy era un poquito, digamos, como venimos haciendo cada algunos micros, es poder seguir aprendiendo a través de la radio, a través de los diferentes medios, un poquito de italiano. En las últimas veces habíamos aprendido a saludar, ¿sí? Esta vez vamos a aprender a cómo poder, digamos, decir qué hago durante un día o qué hago durante mi tiempo libre, ¿sí? Primero de todo, lo que tenemos que pensar que al momento de aprender una lengua extranjera, lo que hay que hacer, lo que hay que animarse es a jugar, ¿sí? Entonces empezar a componer desde ahí. Obviamente que el imaginario nos ayuda a entender el italiano y a poder hablar en italiano sin haberlo, digamos, estudiado demasiado. Es un beneficio y a la vez después nos puede llegar a complicar. Porque, por ejemplo, si pensamos cómo se dirá el verbo cantar en italiano, ¿cómo será, Antonio? ¿Te animás a jugar conmigo? Algo de cantata, cantare. Exactamente, será cantare. Entonces, io canto. Io canto, Exactamente. Los verbos en italiano, ¿sí? Los verbos en italiano en el io, que es yo, en el presente van a terminar siempre en o. Entonces vamos a decir io canto. Io ¿sí? canto. El verbo de hablar es el verbo parlare. De ahí viene parlamento. Exactamente, parlare. Y entonces será io parlo. Exactamente, io parlo. Sí. Y así el hecho de animarse a jugar con y yo soy gnocchi, ¿cómo se diría? Io sono gnocchi. Gnocchi es igual, bien. Sí, gnocchi, exactamente. Recordemos que todas las palabras que tienen que ver con las pastas mayormente, ¿sí? Todas las palabras que tienen que ver con las pastas mayormente son de origen italiana. Claro. Entonces vamos a tener gnocchi, lasaña, ravioli, vamos a tener que en eso, bagna cauda, no es pasta, pero... Impresionante, sí. Hace tanto tiempo que no como una bagna cauda, sí, pero muy buena. Son muy buenas, y ahora que viene el invierno mejor. Ideal, sí. Así que animarse a jugar con los verbos en italiano, ¿sí? Y pensar que un io siempre la voy a hacer con la o. Por ejemplo, en este caso podemos decir io parlo con Antonio. Claro. ¿Sí? Io parlo con Antonio. La gente, ¿sí? Ascolta la radio, escucha la radio, ¿sí? Ajá. Así que de esa forma vamos a ir construyendo. Esto tiene que ver con principalmente pensar que estudiar una lengua extranjera es difícil. No es difícil, digamos. Tiene sus complejidades como toda acción nueva, como todo aprendizaje nuevo, pero no es imposible. ¿Qué mejor, pregunto, ¿no? Desde la ignorancia, sí. ¿qué mejor para aprender la lengua? Adentrarse en todos los, ¿cómo podemos decir? La conformación de los verbos, de los adjetivos, todo eso, que sería una forma más tradicional, o directamente escuchar gente que habla y aprender, ¿no? Más o menos como la música, que hace falta comerse toda la teoría o directamente ya se puede empezar de forma práctica. ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Cuál es el método, por ejemplo, empleado en Coel Idiomas? Exactamente. Principalmente para poder llegar a hablar o llegar a comunicarse en una lengua extranjera, sí o sí necesitamos la gramática. Claro. ¿Sí? No digo porque está como ese mito de que yo me voy a vivir varios meses a Italia, por ejemplo, un año a Italia, y ya la misma inercia me lleva a aprender a hablar, sepa o no gramática. Sí, vas a poder comunicarte, exactamente. Uno se va a poder comunicar copiando los sonidos, pero la asociación de gramática la vas a hacer en la cabeza.
porque vos vas a escuchar y vas a decir, cuando hablan de io, usan la O final. Entonces sí o sí estás yendo a una gramática, porque la gramática es lo que te va a regularizar la lengua para poder, digamos, de alguna forma pensarla. Si no, no tendría forma de decir, bueno, un verbo en io, en yo. Claro. ¿Cómo lo transformo? Un verbo en el tú. ¿Cómo lo hago? Vos escuchándolo vas a armar esa gramática en tu cabeza, no estudiándola, sino que escuchándola, pero la gramática va a estar existiendo siempre. ¿Por qué? Porque son lenguas, tanto el español como el italiano, ¿sí? Siempre tomándolas como comparación porque son lenguas muy hermanas, ¿no es cierto? Entonces, como la gramática sí nos ayuda, y es muy importante al momento de comunicarse porque nos regulariza la lengua. Claro. ¿Sí? Entonces, pero lo importante es tener en cuenta que la gramática es necesaria para poder hablar, para poder comunicarse, escribir también, ¿no es cierto? Pero no es el fin último. No es el fin último. No es el fin último. Muy interesante, como siempre, un tentempié, allí un aperitivo de aperire, ¿no? Viene de abrir. Aprire, exactamente, aprire. ¿Cómo manejo? ¿No? ¿Cómo manejo? Para abrir Antonio. aquí el conocimiento del italiano. Para más pueden ir a Coel Idiomas, que ¿cómo se pueden contactar? Exactamente, se pueden contactar a través de las redes sociales, Coeli Idiomas, se pueden contactar a través de la página web en coeliweb.com.ar o a través del teléfono 341-383-2223. La semana próxima estamos empezando un nuevo curso regular de italiano, ya quedan muy pocos lugares, así que el que se quiera sumar tiene tiempo todavía. Muchas gracias, Nahuel, gran abrazo. Chau, ci vediamo. Adiós.